Bueno, buen día, buenas tardes a todos, espero que anden muy bien. En esta oportunidad nos conocemos, tenemos la posibilidad de tenerlo a Marcelo Bauzarraili con nosotros. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexis? ¿Qué tal todo la membresía de FIADI y adyacencias? Bueno, Marcelo, a modo de introducción, y bueno, más o menos ya sabes cómo van estas partes, este apartado del podcast, queremos saber primero que nada y más que nos introduzcas un poco en quién es Marcelo. Bueno, Marcelo es un uruguayo de 71 años de edad, en febrero voy para 72, y la mitad de mi vida, ya con poquitos años de abogado, empecé a interesarme en las relaciones entre la informática y el derecho. Mm. Estamos hablando de la década del 80 del siglo pasado. Y ya siendo abogado y eso, bueno, cada vez me fui metiendo más en esa temática que en aquella época concitaba la atención, pero no tenía la explosión y la detonación, digamos, de todos los temas que hay actualmente vinculados, ¿no? Claro. Y, y bueno, eso en tu introducción o al principio. Y hoy en día, a qué te dedicas? ¿Cuáles son las actividades que haces Bueno, asiduamente? Pues sé que trabajás como abogado, trabajaste mucho tiempo, así bueno, que. yo trabajé como abogado, bueno, algo así como 40 años. Wow. Y me jubilé, también me jubilé con casi 30 años de actividad docente en la Facultad de Derecho en la Universidad de la República, donde comencé mi carrera docente ya recibido en el área del derecho procesal. Siempre digo que tengo el ADN procesalista, pero a los pocos años tomé una decisión casi que heroica. Después que volví de Europa, de hacer mis estudios en informática y derecho, dije, bueno, me voy a dedicar solo a la informática jurídica. Igual soy de los pioneros acá en el Uruguay, no soy Mm. el primero, pero soy de esa primera generación, digamos, de los años 80 y 90, que hasta el día de hoy se mantiene enhiesta y ampliada a través del Instituto de Derecho Informático, la Facultad de Derecho. Yo cumplí también ahí mis roles de docente, de investigador, y me retiré también. O sea que yo estoy formalmente jubilado, pero sigo Totalmente. activo intelectualmente, podemos decir. Claro, recién me comentaste, porque y cada vez me quiero detener un poco ahí, que es bastante interesante, que tus estudios los terminaste, los formaste en Europa, ¿verdad? Sí, porque a los pocos años de yo ir ya a varios congresos en Argentina, cada vez que he podido le reconozco a nuestros hermanos argentinos la posibilidad de que me dieron la apertura, digamos, mental y emotiva para poder aquilatar todo lo que significaba esto del derecho y la informática. Y Mm. allá en los años 80 me fui forjando en congresos, en actividades variadas. Todavía no había cursos y eso, pero sí tomé contacto con algunos profesores que venían de Europa, y fue Mm. así que me fui a estudiar. Primero me fui a Italia y España y después me fui a Francia. 2 años, prácticamente 2 años entre el 88 y el 90, estudiando en tierras europeas, Mm. con algunas actividades formales, sobre todo la francesa, que tengo un diplomado en la Universidad de Montpellier, Mm. que es un predoctorado, ¿no? Claro. Pero bueno, yo ya para ese entonces tenía un principio de conexión con FIADI. Mm. Podemos hablar un poco de FIADI si quieres. Sí, sí, justamente tal vez a modo de poder conocer cuál fue tu vinculación, cómo es que llegaste a FIADI. Obviamente todos sabemos que estuviste hasta la presidencia, digamos, hasta lo más alto. ¿Cómo fue Bueno, ese recorrido? yo te diría que casi por el mismo tipo algunos le llaman efectos mariposa o circunstancias de la vida, porque yo me empecé a interesar por la informática y el derecho cuando yo era asesor letrado de una institución acá en Montevideo, y yo bajaba a la calle después de mi horario y veía esos fascículos de informática. Bueno, empecé a interesar, empecé a ir a los congresos en Argentina,
Los fascículos eran de informática dura. Lo que pasa es que yo me conecté con el Colegio de Abogados en el Uruguay y me dijeron, mire, hay algunas actividades vinculadas con el derecho. Éramos 3 o 4 gatos locos aquí, que estábamos en esas cosas. Pero ¿qué pasa? En el año 84, yo ya estaba con la informática jurídica, de a poco. Me acuerdo de algún congreso en Mar del Plata que concurrí por esas fechas, casualmente tu ciudad. Totalmente. Y pero ¿qué pasa? En ese primer congreso de FIADI yo no concurrí. Fue el primer iberoamericano, hace 40 años atrás, en República Dominicana. Sí concurrí al segundo porque, y acá viene un poco el efecto también reflejo, ¿no? De enterarme de casualidad de que la UNESCO, la sede de UNESCO acá en Uruguay, yo era muy movedizo, tenía muchas ganas de aprender y de salir a la vida y de conectarme, y para eso tenés que ser medio atrevido y golpear puertas. Bueno, yo me hice medio vinculado con la gente de la UNESCO, y la gente de la UNESCO me dice, están pidiendo un representante uruguayo para el segundo Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, ya va a ser en la ciudad de Guatemala, año Claro, Guatemala 89. 89 u 88, no recuerdo 89, bien. 89, después Bueno, 92 en España. y ahí que yo ya había pasado por el Congreso, creo que fue en el 88, pero no importa. Yo ya había pasado por el primer tramo mío europeo, me había impresionado mucho unos estudios muy específicos que yo había hecho con la informática jurídica parlamentaria. Mi ponencia en Guatemala fue sobre informática jurídica parlamentaria, casualmente en un trabajo reciente publicado en la revista de Ciencia de la Legislación que dirige el profesor Verena en Buenos Aires. Retomo en las citas ese trabajo. De eso daría para hablar mucho y no es el caso. Pero, ¿qué pasa? Ahí, cuando vuelvo, entonces, con toda la fuerza, digamos, que me dio esos estudios en Europa, no solamente fui al Congreso de FIADI, al del 88 u 89. No pude ir al de 92, no me acuerdo por qué, el segundo que no fui. El tercero que no fui fue no hace tanto en Salamanca, porque en esa semana falleció mi madre. O sea, de los 25 congresos de FIADI iberoamericanos, participé en 22. Claro. Debo tener el récord a esta altura, después que se retiró Valentín. Valentín fue nuestro faro, fue nuestro modelo de cómo vincularse para hacer todas estas actividades y para vincular a la gente. Y esa preocupación que tenía por los jóvenes que abrazan las ciencias jurídicas, yo de alguna manera he pretendido también continuarla. Pero volviendo a FIADI, Sí. FIADI tiene varias épocas. Tiene una primera época fundada en el 84, que fue como estar en hibernación. No se le conocen actividades a FIADI más allá de haber estado organizando los congresos iberoamericanos, que no era poca cosa, ¿no? Y lo que pasa es que los congresos de FIADI no salen por FIADI solo, salen con mucho apoyo externo y local, sobre todo. Claro. Bueno, ahí los españoles jugaron una presencia muy fuerte. También los argentinos. Argentina tuvo una época de oro en la FIADI, a través del Sistema Argentino de Informática Jurídica, el SAIG, en fin. ¿Y qué pasa? Esa primera época se puede extender hasta el 96, en la cual FIADI va tomando mejor forma. Yo ya estaba muy en contacto con ese puñadito de los cuales quedamos algunos, Pedro Patrón, Yarina Moroso, bueno, propio Julio Telles, unos pocos de esa época que fuimos al Congreso de Bariloche, también al Iberoamericano del 94, ahí yo ya estuve, en el 96 en La Habana. La Habana, sí. Ahí toma forma fuerte la FIADI.
se constituye una directiva en forma, todavía no teníamos personería jurídica, pero sí una presidencia bajo la batuta maestra de Valentín y una serie de vicepresidentes de distintas partes, entre ellas me contaba yo. Ahí Luego viene la etapa... déjame detenerme un cachito ahí. Sí. Vos, porque justamente, y hablando de la parte, si querés, más jurídica o más reglamentaria de lo que es la federación, sabemos que es uruguaya, ¿verdad? La constitución que tiene. Bueno, y lo que pasa es que eso es muy posterior. Claro. La personería jurídica de Fiadi sale adelante en el Congreso de Medellín, Colombia, no me acuerdo, pero podemos estar hablando del 2015, Colombia, Medellín. 2015. Bueno, Exacto. ahí sale adelante la personería, ahí yo me comprometo, entre otras opciones que había igualmente válidas, a sacar la personería jurídica en Uruguay. Y así lo hice y así lo cumplí. Claro. Siendo yo todavía en ese momento posiblemente secretario, porque yo también fui el primer secretario de Fiadi, porque no eran solo las vicepresidencias, no había secretaría. Yo alguna vez le dije a Valentín, tenemos que generar una secretaría para que se ocupe de la gestión, de la actividad de trabajo. Y bueno, ahí se creó, la armé yo, como dice Valentín, siempre reconoce la primera página web de Fiadi. Sí. La armé yo con ayuda de gente de acá de Uruguay. En esa época yo estaba asesor letrado de la Agencia de Gobierno Electrónico acá en Uruguay. Estamos hablando después del 2008. O sea, la secretaría fue mucho antes, se armó unos años antes. Y en el 2008 se arma la página web, y en el 2015 sale adelante la personería, ahí sí ya con cargos definidos, con mandatos, con elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí en más, todo el mundo que está cerca de Fiadi sabe que es la organización pionera, no la única, pero sí la pionera, la que ha sabido mantener una continuidad en el tiempo. Nunca Fiadi declinó o falló en algún periodo que no se hiciera nada o que no se pudiera hacer un iberoamericano. De hecho, hubo tanta demanda por iberoamericano que en el año 2000 tuvimos dos el mismo año, porque se disputaban la sede nada menos que Perú y México. Entonces, Valentín, con esa sabiduría que siempre lo caracteriza, es bueno, démosle la sede a ambos. Porque además era un año emblemático. Claro. Vaya a saber lo que significa emblemático, pero bueno, el paso del siglo, ¿no? Claro, el séptimo y el octavo congreso fueron en Lima, Perú y en Ciudad de México. Efectivamente, o sea, hay toda una historia de Fiadi de 3 o 4 épocas, y bueno, Fiadi es un organismo muy vivo y que se va nutriendo de nuevas generaciones, de nuevas ideas, al compás, digamos, de los avances tecnológicos que nos generan desafíos, no solamente jurídicos, en estricto sentido de lo jurídico, sino en algo que no podemos dejar olvidado y que a veces se deja de costado, que es la vieja informática jurídica estricta, es decir, la aplicación del útil informático en los ambientes jurídicos. ¿Cuántos de nosotros siempre añoramos un proceso judicial más rápido y más objetivo y más coherente? Lo mismo el proceso de creación de las leyes, lo mismo lo que hoy se conoce como legal tech, la actividad del abogado en lo forense, en su estudio, etcétera. Esa es la vieja informática jurídica, repristinada a lo actual. Claro, lo que pasa es que eso requiere otro tipo de conocimientos y otro tipo de equipo de gente que es multidisciplinario. No basta el derecho, hay que combinar con la gente especializada en sistemas informáticos. Bueno, tomando eso que dijiste recién, también hay que hacer la salvedad que al principio Fiadi era cada 4 años el Congreso Iberoamericano, después empezó a ser cada 2, y a partir de, no recuerdo bien de qué fecha, pero supongo que habrá sido desde el 2000,
2008, creo, en Zaragoza, ya empezó a ser anual, y donde todos los años había un congreso iberoamericano. Justamente haciendo referencia a esto último que decías de la tecnología y cómo se fue metiendo y cómo cada vez más tiene el fervor esto de ir acaparando más ámbitos, y hoy en día lo podemos ver, que casi todo tiene tecnología, utiliza herramientas de la informática jurídica y demás. De cara a eso, a lo que viene, lo que está por venir, lo que hay, ¿cuáles son los objetivos que tenés vos, Marcelo? Porque bueno, vemos que en la realización tuya casi que podríamos decir que es plena, que hiciste todo, no te privaste de nada, desde ir a Europa a estudiar, a ser presidente de FIADI. Bueno, ¿cuáles son los proyectos a futuro que tenés? Bueno, a ver, como tú bien dijiste, yo a Fiadi la conozco de tantos años, conozco a todos o a la mayoría de los miembros históricos, los que siguieron después. Se me pueden estar escapando muchos nombres jóvenes, porque eso es lo bueno, que Fiadi se sigue renovando, y a veces me encuentro con gente en los congresos que se arrima a mí y me dice, tú sos fulano, sí, sí, bueno, mucho gusto y conversamos, porque en realidad yo pienso que esto hay una tarea por delante siempre. Eso es lo bueno de nuestras disciplinas. Claro. Yo, si no fuera hoy en día, primeramente que, a ver, ¿a qué me estoy dedicando? Sigo adentro de FIADI, tengo a mi cargo la responsabilidad de sacar los libros de FIADI, seguir sacando. Ahí hay todo una cuestión fundamentalista que podría encarar, pero simplemente digo los titulares. O sea, no dejemos desaparecer el libro, porque hoy Claro. la literatura es toda virtual, es toda fugaz, Mm. vivimos en el mundo del derecho líquido, y todo por internet, y todo desaparece al último día y nadie sabe encontrar las cosas. Yo digo, los que están haciendo carrera, ya sea profesional, en empresas o en el Estado, y ya sea universitaria, ¿dónde van a fundamentar su currículum y su estudio? ¿En puras citas de internet? ¿O los libros también tienen que seguir vigentes? Yo Mm. soy amigo de las dos cosas, Claro. pero por eso es que quiero defender el libro, no para que desaparezca lo profuso y lo rico que nos da el mundo del conocimiento a través de Internet. Claro, tal vez en Pero ese yo, análisis que decís, tenés razón en el hecho de que muchas veces en el afán de sacar lo antes posible y lo más rápido y lo más reciente, uno deja de tener la formalidad o de tener esas características que viene la edición, el libro y demás puede tener, con, no sé, un blog, un posteo o lo que fuera, y sí se le empieza a borrar un poco, a desdibujar esa estructura que tiene un libro, que bien decís que le da otro agregado, ¿no? Por supuesto. pero además tenemos que pensar que el derecho es un conocimiento y una práctica milenarios, Mm. y que normalmente estuvo asentado en los libros o, Claro. o en las tabletas de arcilla al Mm. comienzo. ¿Y qué pensamos? ¿Que vamos a reescribir el derecho solamente con lo virtual y lo fugaz? Claro. O sea, o no tenemos que todavía dominar lo clásico y lo no tan clásico que está en libros. Bueno, Claro. yo parto de esto último. Ahora, me Claro. preguntas, ¿qué hago yo? Bueno, estoy con los libros. Ahora estamos puliendo los últimos retoques para entrar el último libro, que creo que es el número 10 de Fiadi, Mm. dirigido por Mariliana Rico Carrillo, en vertientes de derecho Mm. comercial electrónico. Una veintena de autores de todas partes de América, España, e incluso algunos por fuera también del círculo hispanoamericano. Mm. Siempre buscando calidad, siempre buscando aportar conocimientos fuertes, Claro. para todos. Y bueno, yo sigo con los libros. Ahora, Mm. si yo no me hubiera dedicado al derecho informático, a la informática jurídica, cuidado porque nunca viví de eso. O sea, yo he Bueno, ejercido esa, la profesión de abogado. O esa era sea, tal, esa era la curiosidad exacta que tenemos siempre en estos bueno, podcasts. Queremos saber qué es lo que hubiese hecho Marcelo, qué hubiese sido de la vida de Marcelo si el derecho no hubiese tocado la puerta y le hubiese dicho es por acá. bueno, yo creo que de alguna manera estaría igual vinculado con la investigación Mm. y con la documentalística. Posiblemente hubiera sido, no sé si bibliotecólogo, no sé si alguien parecido al personaje del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, la biblioteca. A mí me gusta
todo lo que significa, digamos, el conocimiento. Y el conocimiento está en los escritos de los sabios, de los profesores, porque además yo creo que es la manera de aportarle a la sociedad y a elevar el nivel de cultura y el nivel de educación. Es decir, bueno, a mí me gusta eso, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta... y quizás si no hubiera sido abogado, hubiera hecho algo del lado de la documentación. Es decir, no sé. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, muchas gracias por compartirnos un poco de vos, de contarnos tu historia, tu traspaso, tu paso por Fiadi, todo lo que estás haciendo, todo lo que querés hacer y obviamente que es lo que hubiese sido como curiosidad. Así que muchísimas gracias, espero verte por este mismo lado en otro momento, en otro tiempo, cuando hagamos otras entrevistas sobre otros temas, así que súper invitado y muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Bueno, brevemente para terminar, el agradecido soy yo. Bueno, Quiero que la gente sepa que Fiadi es un constante renovar, pero también un constante beber en las fuentes y beber en la experiencia, no solamente mía, sino de mucha gente que sigue pasando por Fiadi o que ha pasado por Fiadi. Algunos hay que salir a rescatarlos porque van abandonando a veces por distintas razones. Pero bueno, yo soy uno de los que se mantuvo fiel, y pienso que todavía puedo darle, si me dejan, bastante más a Fiadi. Gracias, Alex. por supuesto que sí, Marcelo, y de vuelta, tomando el pie de eso y siendo que en su momento fuimos los artífices, si pudiésemos llegar a decirlo, de primeros en FIA, invitarlos a todos, como bien lo dice Marcelo, poder ir renovando las personas y aquellos espíritus de investigación de la mano de, bueno, de los que ya saben, de los que ya hicieron, de los que ya recorrieron camino y poder de a poco ir introduciéndose en ese ámbito de la investigación. Así que muchísimas gracias, Marcelo, de vuelta y espero verte otra vez. Abrazo, Alexis. Hasta luego. Hasta luego.